Ok, ya está grabando. Ok, buenas tardes, jóvenes. Nuevamente este video porque el anterior tuve un problema, se quedó pasmada la presentación del PDF y no pude abrir pues el simulador. Va a ser un poquito más rápida. Introducción a los osciloscopios. Ustedes tienen esta guía, ya se las puse también, donde van a ir siguiendo cada uno de los ejercicios que se muestran aquí. ¿Okay? Dice serie de ejercicios prácticos de introducción al osciloscopio. Rápidamente, ¿qué es un osciloscopio? Bueno, un osciloscopio va a ser un instrumento o es un instrumento de prueba donde nos permite mostrar señales eléctricas en su forma gráfica, normalmente como una relación de voltaje y tiempo. ¿Ok? Vamos a poder ver una señal, así como se muestra en esta figura, una señal, la forma de onda de una señal en amplitud, en voltaje y en tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos ejes. El eje X va a ser el eje de tiempo y el eje Y va a ser el eje de los voltajes. Sirven para medir señales eléctricas que se generan en respuesta a determinados estímulos físicos, como son sonido, tensión mecánica, presión, luz o calor. Dice, por ejemplo, un técnico de televisión puede hacer uso de un osciloscopio para medir las señales de la placa de circuito de un aparato, mientras que un investigador médico puede usarlo para medir ondas cerebrales. Entonces, podemos utilizarlo para medir señales eléctricas que varían con el tiempo, ¿ok? Si yo pongo una señal en DC, bueno, esa sabemos que es una señal continua en el tiempo, solamente veríamos una línea recta, ¿ok? Los osciloscopios suelen usar para aplicar medidas con distintos propósitos, como las siguientes: observar el aspecto de una onda de una señal, ¿ok? Muy importante; medir la amplitud de una señal; medir la frecuencia de una señal; medir el tiempo transcurrido entre dos eventos; observar si la señal es de corriente continua o alterna; y comprobar si hay ruido en una señal. Entonces, independientemente de que podamos ver la forma de onda, que es muy práctico, también nos permite tomar mediciones de esa señal, de esa onda. La amplitud, la frecuencia, tiempo de subida, tiempo de bajada, etcétera. Hay muchísimas mediciones que yo le puedo hacer a mi señal. Bueno, el osciloscopio menciona que tiene varios controles que resultan útiles para analizar las formas de onda que se muestran en una cuadrícula gráfica denominada retícula. Esa retícula es como la que se muestra acá, se va a estar en la pantalla de los osciloscopios y generalmente vamos a contar con 10 divisiones horizontales y 8 divisiones verticales. Los osciloscopios que utilizamos generalmente hoy en día y los que están en el laboratorio son osciloscopios del tipo digital. Recuerden ustedes que todas las señales que vienen del medio pues son de carácter continuo o analógico. Entonces, ¿cómo es que podemos utilizarlos? Bueno, habíamos visto que necesitamos hacer una conversión. Recuerden que todo sistema electrónico está formado por lo que son tres bloques: el bloque de entrada, el bloque de procesamiento y finalmente el bloque de salida. Ok, entonces tenemos esos tres bloques: entrada, procesamiento y salida. Entonces, para el caso de nuestro osciloscopio, pues vamos a tener nuestra entrada con un amplificador, va a tener un convertidor, un dispositivo que convierte mi señal analógica a digital, la discretiza y le da un número binario. Y finalmente, pues tenemos la parte de procesamiento, adquisición, memoria de adquisición, microprocesador, memoria de presentación y finalmente la pantalla. Entonces tenemos la entrada, el procesamiento y la salida. Necesitamos utilizar algunas características esenciales para los osciloscopios. Esos son el ancho de banda, el tiempo de subida, la velocidad de muestreo y la longitud del registro. Esos parámetros son muy importantes porque con ellos vamos a asegurar la correcta medición de una señal a cierta frecuencia que nosotros tengamos. El ancho de banda, dice la primera especificación, que se debe tener en cuenta, y se trata del rango de frecuencia del osciloscopio y normalmente está en megahercios. ¿Okay? Al medir señales de alta frecuencia o tiempo de subida rápido, el ancho de banda del osciloscopio es particularmente crítico,
Si este ancho de banda no es el adecuado, el osciloscopio no podrá mostrar y medir los cambios de alta frecuencia o los cambios rápidos en el tiempo. Normalmente se recomienda que el ancho de banda del osciloscopio sea 5 veces o que duplique como mínimo la frecuencia más alta que se va a medir. ¿Okay? Entonces tenemos que para el caso, el ancho de banda del osciloscopio que yo necesito debe ser mayor o igual a 5 veces el quinto armónico de la señal, es decir, 5 veces la frecuencia máxima que yo estoy midiendo. Entonces, si yo necesito medir una señal de 100 MHz con un osciloscopio, bueno, pues requiero un osciloscopio que tenga un ancho de banda de al menos 500 MHz para poder mostrar bien mi señal sin ningún problema. ¿Y dónde puedo ver ese dato? Bueno, ese dato lo vamos a ver nosotros en el osciloscopio, en la parte superior de la pantalla, en la parte superior derecha, viene indicado cuál es el ancho de banda en la primera parte. Acá no se alcanza bien, pero son como 100 MHz. ¿Okay? Tiene dos numeritos, uno que es el ancho de banda y el otro es el del muestreo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces necesitamos que el ancho de banda del osciloscopio sea 5 veces mayor que el quinto armónico de la señal. El tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Bueno, pues resulta que si yo tengo una señal, por ejemplo, una señal cuadrada, generalmente la vamos a ver en este estilo, pero resulta que si yo le hago un zoom en tiempo, pues esa señal va a tener algo así. Va a tener un tiempo que va a tardar en subir, que sería de llegar del 10% de mi señal al 90%, es decir, de esta sección a esa sección. Es un tiempo que va a tardar en llegar a la parte alta, ¿ok? Y ese tiempo de subida, pues también nos dice que debe ser, para el caso de mi osciloscopio, para que la pueda captar correctamente, ese tiempo debe ser menor o igual que el tiempo de subida de la señal dividido sobre 5, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque si yo tengo una señal, por ejemplo, que sube en un microsegundo, y yo capturo mi señal en un microsegundo, pues solamente voy a tener un punto acá y un punto acá. Me voy a perder toda esa información, no voy a saber dónde va a quedar. ¿Okay? Si en cambio yo tengo un osciloscopio que muestrea más rápido, por ejemplo, dijimos que era un microsegundo que tenía acá, y muestrea a 0.3 microsegundos, pues yo voy a tener varios puntos, 1, 2, 3, 4, y podré ver pues con más definición la señal sin que perder datos. ¿Okay? Por eso requerimos también que el tiempo de subida del osciloscopio que pueda captar mi señal sea menor o igual que el tiempo de subida de mi señal dividido sobre 5. Y acá tenemos el ejemplo. Si yo tengo una señal de interés que tiene un tiempo de subida de 5 microsegundos, bueno, pues yo requiero que el tiempo de subida del osciloscopio debe ser más rápido que un microsegundo para que yo pueda ver esa señal. Si no, voy a perder información. El otro parámetro es la velocidad de muestreo. Los osciloscopios digitales muestrean las señales de entrada a una frecuencia que se conoce como la velocidad de muestreo y se miden muestras sobre segundo. Y eso nos sirve para reconstruir las señales correctamente. Está en función de algo que se conoce como el muestreo de Nyquist, que nos dice que para tener una señal, yo necesito muestrearla con un mínimo de 2 veces la frecuencia. ¿Okay? En este caso, para los osciloscopios, la velocidad de muestreo también está en función de 5 veces la frecuencia más alta, como en el anterior caso. Entonces, si yo si yo tengo una señal donde tengo varios armónicos, varias frecuencias, me voy a ir a cuál es la frecuencia más alta y la multiplico por 5 y esta debe ser la velocidad de muestreo que yo requiero para que mi información pueda leerse correctamente. Por ejemplo, dice la velocidad de muestreo correcta para una señal de 450 MHz sería de mayor o igual que 2.25 gigasamples por segundo. Entonces, si yo quiero medir una señal de 450 MHz, necesito tener al menos 2.25 gigamuestras por segundo. Este otro dato de la velocidad de muestreo también viene en el osciloscopio y viene abajito de lo que es el ancho de banda. En este caso dice que tiene 1 gigasample por segundo.
¿ok? Entonces, esos son los datos interesantes que yo requiero saber de un osciloscopio cuando voy a realizar una medición de una señal con cierta frecuencia. Otro más es la longitud de registro, y eso nos sirve porque los osciloscopios van a capturar una cierta cantidad de muestras o puntos de datos. Ya sabemos que no puede ser infinita, tenemos un convertidor y tenemos unas memorias que se están almacenando. Entonces, cuando la longitud de registro se divide entre la velocidad de muestreo, se especifica el tiempo total adquirido. Entonces, yo puedo tener un tiempo total de adquisición que va a estar en función de la longitud de registro que tiene mi osciloscopio y la velocidad de muestreo. Entonces, acá en este ejemplo nos dice que con una longitud de un registro de 1 megapunto y una velocidad de muestreo de 250 megasamples, el osciloscopio puede capturar una señal de hasta 4 milisegundos de longitud. Entonces, yo no puedo capturar más allá de 4 milisegundos con esas características. Entonces, por ejemplo, a mí no me sirve un osciloscopio que capture solamente 1 microsegundo, si mi señal es más grande, ¿no? O si yo quiero ver muchos periodos. Entonces, si tenemos una velocidad de muestreo mayor, pues esto, tiempo de adquisición va a ser menor también, ¿no? Tenemos algunos ejercicios que los van a leer ustedes y los van a determinar. De hecho, vienen las respuestas también. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que sepan cómo es el uso del osciloscopio, cómo utilizar este osciloscopio. Bueno, pues resulta que el osciloscopio, a grosso modo, los que tenemos en laboratorio son de la marca Tektronix, la mayoría, y de alguna otra marca que en teoría, en función, van a tener las mismas características o el mismo funcionamiento. Vamos a ver que a lo mejor al principio pues se van a paniquear un poco porque es un instrumento con muchos botones, muchas perillas, pero realmente es muy sencillo de utilizar. Y nos vamos a centrar en 3 operaciones. Bueno, lo primero es ver nuestra pantalla que tenemos acá. Encontrar el botón de encendido, generalmente está en la parte superior o en la parte posterior, cerca de la pantalla. Y vamos a buscar otros, aparte del botón de encendido, otros 2 botones que es la configuración predeterminada o el default settings, que viene en inglés, y el botón de autoconfigurar o autoset. Esos 2 son los que vamos a revisar en este caso, y el botón de encendido. Algo muy importante, recalcar que tenemos unos bornes metálicos que son bornes de compensación. Esto nos sirve para revisar que nuestro multímetro, nuestro osciloscopio, perdón, esté correctamente calibrado y pueda hacer las mediciones de forma correcta en la escala adecuada, y además saber que efectivamente pues está dando una señal correcta. Entonces, lo que necesitamos identificar va a ser el botón de encendido para poder encender pues el osciloscopio meramente. Estos bornes de compensación, donde si se dan cuenta acá tiene algo escrito, no se alcanza a ver bien, lo vamos a ver en el simulador. Vienen las indicaciones de cómo debe ser la onda de compensación para el correcto funcionamiento. Generalmente es una onda cuadrada con una amplitud de 5 volts y una frecuencia de 1 kHz. Y este otro borne tiene un simbolito acá de tierra que va a ser pues la parte negativa de mi conexión. Tenemos acá unos bornes que son las entradas para conectar las puntas del osciloscopio. Las puntas son unos conectores BNC que van enrollados acá, y generalmente, a ver, vamos a buscarlo por acá, puntas de osciloscopio. Son de esta forma, ¿ok? Las que se utilizan en el laboratorio de uso general vienen en esta forma, donde tenemos el conector BNC que va en la entrada del osciloscopio y tiene 2 caimanes, uno negro y uno rojo. El negro generalmente pues va a ser el común o la tierra, ¿ok? Los originales del osciloscopio son como estos, donde tenemos igual la conexión, tenemos una agujita que se va a conectar y tenemos la terminal común o negra, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de puntas. El tipo de puntas con aguja y con atenuaciones, y el tipo de punta general, que es el que normalmente vamos a tener en los laboratorios. Ok, ¿cómo vamos a utilizarlo? Bueno, pues para eso yo les pedí que instalaran un software que se llama Multisim. Entonces vamos a abrir ese software, Multisim.
Y también les había colocado un video de la instalación y de un uso general de todas las vistas. Bueno, pues resulta que estamos acá en el software y en la parte de arriba pues tenemos cómo instalar o instanciar elementos. Ok, voy a quitar este, se puede recorrer. Ok, y lo que me interesa es de este lado. En esta pestaña tenemos varios dispositivos, varios instrumentos, y a mí me interesa que ubiquen el que dice osciloscopio Tektronix. ¿Ok? Entonces tenemos ese osciloscopio Tektronix, le vamos a dar clic y lo vamos a instanciar. Y listo, tenemos un osciloscopio. Y si yo le doy doble clic, me abre esta pantalla. Y esta pantalla es la del osciloscopio como tal. Voy a hacer un zoom para que sea mejor. Voy a tomar este para acá. Listo. Ese es el osciloscopio que tenemos nosotros. En esta librería es el TDS 2024, que tiene 4 canales, 1, 2, 3 y 4, que podemos hacer 4 señales. Y además tiene un ancho de banda de 200 MHz y tiene una tasa de 2 gigasamples por segundo. Entonces recuerden que yo les pedí que ubicáramos 3 botones. El botón de encendido, acá lo tenemos, Power, lo enciendo y tenemos la pantalla. Les pedí que ubicáramos el botón de configuración predeterminada, que es este, Default Setup, y el de autoconfigurar o autoset, que es este de acá. Son los tres que vamos a ver en este momento. Ok, entonces voy a hacerlo pequeño. Voy a cerrarlo acá porque, como les comentaba, yo necesito primero revisar o calibrar mi instrumento. Y para eso voy a utilizar estas bornes que tenemos acá. Acá sí aparece, miren, tenemos punta de prueba de comprobación, una señal cuadrada de 5 volts con una frecuencia de 1 kHz. Entonces, el de arriba es la de la prueba, el de abajo es la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá en nuestro sistema? En el laboratorio, pues, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra punta acá y luego conectar la terminal roja en este borne y la terminal negra en este otro borne. ¿Cómo lo hacemos acá en el simulador? Déjenme realizar pequeño esto. Ok, lo voy a cerrar. Y si se dan cuenta, acá tenemos una P, que es el punto de prueba, y una G, que es la tierra. Entonces, yo necesito colocar esta unión acá al canal 1. Listo. Y necesito colocar una tierra. La tierra está en las fuentes. Ahí está la tierra. Y vamos a poner una tierra acá. Y conectamos ground y esta tierra que tenemos acá. Listo. Y entonces, ¿cómo hago para hacer mi simulación? Bueno, pues tenemos un botoncito acá de play o run y le voy a dar play. Y listo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si nos damos cuenta, está conectado el canal 1. Tenemos una conexión en esta terminal que es la de prueba y en esta que es la común. ¿Ok? Y nos está dando una señal. Una señal. Así lo vamos a ver nosotros en el laboratorio también. Una señal en nuestro osciloscopio. Bueno, pues para los primeros pasos necesitamos primero presionar el botón de configuración predeterminada, Default Setup, para regresarlo a detalles de fábrica. Entonces le damos clic. Listo. Una vez hecho eso, le vamos a dar el botón de autoconfigurar o autoset. Y listo. Nos muestra una señal cuadrada y necesitamos revisar que sea de 5 volts con una frecuencia de 1 kHz. Pero ahorita lo revisamos. Ahorita vamos a ver un poquito de los controles. ¿Okay? Generalmente cuando ustedes presionan este de autoset en el osciloscopio físico, la señal van a ver que va a estar pues parada, así, bonita, parada, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver por qué, cómo hacerlo. Bueno, esos son los primeros pasos. Necesitamos entonces encontrar una señal de 5 volts con una frecuencia de 1 kHz. Pero para eso también necesitamos configurar primero nuestros canales. Ahorita tenemos activado solamente el canal 1. Si yo doy doble clic en este botón, se desaparece mi señal del canal 1, ¿ok? Y yo puedo poner el canal 2, puedo poner el canal 3 también, o puedo ir quitando cada uno dándole doble clic, ¿ok?
Entonces vamos a quitar el 2, que se quedó. Solamente dejamos el canal 1. Al presionar canal 1, en esta parte me sale otro submenú. Este submenú es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque acá vemos el acoplamiento. Coupling, dice. Todas nuestras señales deben de ir en acoplamiento DC. ¿Ok? Si yo le presiono acá, cambio a acoplamiento AC y a tierra. ¿Ok? Este quedó parado. Ok. Es importante que todas nuestras menciones estén en DC. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, mi señal parte de este punto de acá y va hacia la zona positiva. ¿Ok? Y no tengo zona negativa. Pero es una señal, pues, que cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor diría, no, pues debe ser una señal AC. La pongo en AC. ¿Qué pasa cuando la pongo en AC? Bueno, pues resulta que tengo una parte positiva y una parte negativa. Y así no debe ser mi señal. Lo que hace esto, el acoplamiento AC, es quitar todas las componentes de DC, dejar solamente la parte alterna. Entonces, si yo lo pongo en tierra, ground, pues me va a marcar una señal continua en 0. Entonces, el acoplamiento es muy importante que siempre esté en DC. Bueno, esto nos vamos a tomar. Este de invertir, podemos invertir nuestra señal, si se dan cuenta, está en la zona positiva. Si yo la invierto, pues estaría en la zona negativa. ¿Sí? Pero eso tampoco lo vamos a utilizar. Un aspecto muy importante es que cuando ustedes generalmente conectan y ponen la configuración de fábrica, les va a aparecer acá un menú donde tenemos la atenuación de nuestra punta y generalmente les pone en 10x, es decir, 10 veces, porque las puntas que vienen originalmente con este osciloscopio tienen una atenuación de 10 veces, por lo tanto hay que multiplicarlo 10 veces para que tengamos la salida normal. Entonces muchas veces les va a dar que al lugar de tener una salida de 5 volts, les va a decir que son 50 volts y eso es incorrecto. Entonces lo que necesitamos hacer es configurar la atenuación correcta. Entonces al lugar de que aparezca 10x, debemos de pulsarle hasta que aparezca 1x, ¿ok? Para que tengamos la medición correcta. Bueno, voy a ir nuevamente a la presentación. Si se dan cuenta, pues tenemos muchos botones, muchas perillas y es un poquito enredado, pero no. Vamos a ver que es muy sencillo. Nuevamente para acá. Acá vienen los ejercicios que vamos a estar realizando para que vayan realizando los exámenes. Lo que me interesa es esta parte. Controles del instrumento. Menciona, los controles de un oscilador normal se pueden dividir en categorías principales: las verticales, horizontales y las de disparo. Y se trata de las tres funciones esenciales que se usan para configurar un osciloscopio. Y en las secciones de esta práctica se describe el uso de esos controles. Ok, entonces, fácilmente podemos ubicar tres formas, que son los controles verticales, los controles horizontales y los controles de disparo. ¿Qué hace cada uno de ellos? Bueno, como su nombre lo indica, controles verticales me va a controlar la parte del eje Y, que es voltaje, y me va a hacer cambios en la escala que yo estoy viendo en mi cuadrícula para ver mi señal más grande o más pequeña, y también para poder desplazar mi señal hacia arriba o hacia abajo, como se ve en esta parte. Controles horizontales, ¿qué es lo que hace? Bueno, me va a cambiar la escala de mi cuadrícula en el eje X, que es el tiempo, haciendo que mi señal se vea más amontonada o más abierta. Y también la posición, haciendo que mi señal se desplace a la derecha o se desplace hacia la izquierda, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, todos los osciloscopios van a tener agrupados botones, una parte vertical, una parte horizontal. En este caso, este modelo, el TDS 1012S, solamente tiene dos canales y sus canales tienen su orientación vertical y acá está la parte horizontal para cada uno de los canales. Entonces me regreso nuevamente al osciloscopio virtual y vamos a identificar dónde se encuentran esas categorías. Bueno, nos damos cuenta, acá tenemos los canales y toda esta sección me dice que es la parte de los controles verticales. Fácil. Entonces ya tenemos toda esta parte, esos botones verticales. ¿Qué hacemos? Bueno, pues resulta que canal 1 tiene dos perillas, una grande y una pequeña.
el canal 2 también, y así hasta el canal 4 tiene 2 perillas, y además un botón también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este botón ya vimos que si lo presiono 2 veces me quita mi señal o me la pone, y además si lo presiono una vez me da las opciones para configurar el acoplamiento y la atenuación de mis puntas, necesario para utilizar este osciloscopio. Bueno, pues tenemos 2 perillas, una que dice posición y otra que dice volts sobre división. Vamos a ver qué es lo que hace la de posición. Bueno, cada vez que veamos una señal en nuestro osciloscopio, vamos a darnos cuenta que en la parte izquierda aparece una flechita, y esta flechita aparece del mismo color que la señal, en este caso el canal 1, que es amarillo. Y esta flechita me indica que acá es la referencia, es decir, este es la tierra que yo tengo acá. Mi señal empieza en este punto, ¿ok? Y de aquí hacia arriba es la zona positiva y de aquí hacia abajo es la zona negativa. Esa es mi referencia. Bueno, pues yo puedo mover esta referencia para desplazar mi señal ya sea hacia arriba o hacia abajo con este botón pequeñito. Entonces, si lo giramos hacia un lado, se movió la señal, pero se ya el punto de referencia. Entonces, si quiero revisar mi señal, digo, ok, mi referencia es acá, empieza de aquí para acá, no empieza desde acá, empieza en este punto, ¿vale? Entonces, en este punto es donde va a empezar, no donde lo teníamos anteriormente. Entonces, si yo lo giro hacia el otro lado, pues mi señal está hacia abajo. Y que sería el punto de referencia también. Entonces, eso es lo que hace esta que mueve la opción. Pues solamente lo desplaza arriba o abajo. Pero a mí el que me interesa también es la otra perilla, la perilla grande, que es la que me va a dar la escala de los cuadritos que yo tengo de mi retícula. Entonces voy a centrar nuevamente este que esté en este punto. Puede ser el origen, por así decirlo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Bueno, resulta, vamos a rozar de este lado. A ver, permítame tantito, acá está. Este es el ejercicio. Una vez que hicimos autoconfigurar, mi señal debería haber quedado así, pero no quedó. Ahorita lo arreglamos. Esa es la vista del osciloscopio también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues resulta que cada cuadrito que tengo acá debe de tener una escala para que yo sepa cuál es el nivel de voltaje que ocupa esa señal. Bueno, esta cuadrícula siempre va a estar dibujada de la misma forma. Entonces, ¿cómo hacemos que señal o saber cuál es la amplitud de mi señal y cómo hacerla más grande o más pequeña? Bueno, pues resulta que yo le puedo dar diferentes escalas a estos objetos. Por ejemplo, puedo seleccionar una escala de 1 volt y entonces si tengo estos 2 cuadritos serían 2 volts y medio cuadrito acá serían 2.5 volts, ¿ok? Pero también puedo seleccionar que mi escala sea de 5 volts por cuadrito, entonces haciendo que yo tenga 5, 10, 12.5 volts y la señal es la misma, no cambia, solamente estamos cambiando la escala. ¿Dónde puedo revisar cuál es la escala que tiene mi cuadrícula? Bueno, pues en la parte inferior izquierda aparece cuál es la escala de mi cuadrícula en la parte vertical. Acá me dice que tengo el canal 1 y que tiene una escala de 2 volts por cuadrito, haciendo que acá tenga 2 volts, acá tengo 2 volts, serían 4, y acá tengo la mitad de 1, que es 1 volt, serían 5 volts. Con eso yo veo que mi señal tiene 5 volts de amplitud. ¿Ok? Entonces vamos nuevamente al osciloscopio virtual y vamos a ver qué pasa cuando yo cambio esa perilla grande. En este caso, el canal 1 dice que tiene 5 volts por división. Entonces, si mi señal empieza acá y está terminando en una división, tengo 5 volts, una amplitud de 5 volts, que es lo que a mí me está pidiendo mi punta de prueba. ¿Ok? Pero bueno, vamos a cambiar la escala. Voy a moverla de este lado y vea qué es lo que pasa. Mi señal se hace más grande. Pareciese que se hiciese más grande, pero no se hace más grande, la es la misma. Lo único que estoy viendo es la escala de mi cuadrícula. Entonces, si la pongo más para acá, tengo 2 por retícula y acá me quedan 2, 4 y medio cuadritos multiplicados por 2 me da una amplitud de 5 volts como la que teníamos en el PDF.
Entonces voy a hacer mi más pequeño, y acá tengo un volt por división, y ya no me alcanzo a ver para arriba, pero pues resulta que yo tengo 8 cuadritos acá, entonces yo puedo mover mi señal hacia abajo, y le puedo alcanzar a ver nuevamente. La voy a poner en el origen, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Cada cuadrito vale un volt, y por lo tanto tengo 5 volts en amplitud. ¿Okay? Entonces, de esta forma yo puedo mover la escala de mi señal para que se vea más grande o más pequeña. Ahora la hice en 2 volts y mi amplitud es la misma, solamente cambié la escala. ¿Okay? Entonces también la puedo hacer mucho más grande, por ejemplo, y no se va a ver casi nada. 50 volts, 20 volts, 10 volts. Si es una señal de 5 volts, bueno, pues va a tener medio cuadrito en este caso. La idea es que pues utilicemos toda la pantalla para poder visualizar mis. Entonces, en esta forma, pues yo puedo visualizar toda la señal. Le voy a regresar a los 2 volts para hacer el ejercicio que tenemos ahí arriba. Entonces, vemos cómo funcionan los botones de la parte vertical, que me da la escala de los cuadritos de voltaje y que yo pueda desplazar mi señal hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Tomando en cuenta el punto de referencia, que es esta flechita de acá. Me voy de este lado nuevamente. Pero quitamos la lupa. Okay. Esta es la vista del osciloscopio. Bueno, resulta que acá me está dando una señal así que se ve más bonita, más abierta y todo. Pues la otra parte son los controles de la parte horizontal. Y esos controles de la parte horizontal pues me van a dar la escala de tiempo, que es el eje X. ¿Ok? Y al igual que en el caso de la parte vertical, bueno, pues yo puedo cambiar la escala para que se vea más abierta mi señal o más cerrada mi señal. Y además también la puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se dan cuenta, bueno, en el caso de la parte vertical nos indica la escala de los cuadritos en esta parte, me dice 1, 2 volts. Para la escala de tiempo, me lo voy a dar en la parte inferior central. Y acá me está diciendo que tengo un tiempo de 500 segundos. ¿Okay? Entonces lo voy a poner en esta escala, 500 microsegundos. 500 microsegundos, vamos a poner acá. Entonces me regreso. Y ahora sí, si se dan cuenta, acá yo tengo una escala de 5 milisegundos, por lo tal, por eso estoy viendo mi señal muy apretadita. Entonces, ¿dónde ubico mis señales o mi grupo horizontal? Bueno, para este osciloscopio están en esta parte, acá dice sección horizontal y representa estos botones que tengo acá. Nuevamente, una perilla grande y una perilla pequeña. La perilla pequeña dice posición y me va a desplazar mi señal a la derecha o a la izquierda. Yo puedo ver una flechita en la parte superior y esa flechita es la que me indica la referencia del origen. Entonces, si yo lo muevo, la posición, se mi flechita hacia mi señal, ¿no? Si yo muevo, se ve a la derecha y se está señal, ¿sí? Puede estar a horizontal. La que me sale es la de la división, la escala. Entonces, tenemos 5 milisegundos. ¿Qué pasa si yo hago mi escala más pequeña? 2 milisegundos. Pues puedo ver mi señal con mejor definición y un milisegundo ya se ve mejor y tenemos 500 milisegundos. Eso es como estaba en el ejercicio. Y se dan cuenta, mi señal se ve pues parejita, bonita, estática. Así es como se debía ver en el osciloscopio cuando yo le pongo autoset, pero bueno, en este simulador no funcionó así. Pero ya le hemos ajustado. ¿Okay? Ya está ajustada mi señal. Tengo una señal ahora sí, puedo contar la parte vertical. Tengo 1, 2 y medio cuadritos con una escala de 2 volts, dándome una amplitud de 5 volts. Ahora, ¿cómo sé la frecuencia? Bueno, pues resulta que acá yo tengo un eje de tiempo. Y si recuerdo, la frecuencia es el inverso del periodo, 1 sobre t.
Entonces yo necesito calcular cuál es el periodo de mi señal, es decir, donde inicia una señal y donde se vuelve a repetir en este punto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomar este punto, inicia acá y mi señal se vuelve a repetir en este punto de acá, va para arriba, ¿no? Entonces, yo sé que de aquí a acá debo de tener un periodo. No me sale el menú. Ok, de aquí acá es un periodo y son dos cuadritos que yo tengo. Cada cuadrito tiene una escala de 500 microsegundos. Entonces, 2 por 500 me da 1000 microsegundos. Entonces, para sacar la frecuencia es el inverso. 1000 microsegundos es un milisegundo. 1 sobre un milisegundo me da un kilohertz. Y con eso tenemos entonces una frecuencia de un kilohertz, cumpliendo con las características que me pedía. Un voltaje, una señal cuadrada para empezar, con un voltaje de amplitud de 2 volts y una frecuencia de un kilohertz. Entonces ya aseguro que mi instrumento está funcionando bien y que está con las características adecuadas para realizar las mediciones correctas. Otra forma donde puedo ver cuál es la frecuencia, bueno, pues resulta que en la parte inferior me apunta cuál es la frecuencia. Y acá me dice que tengo un kilohertz. Entonces, son dos formas. La forma manual, donde yo cuento mis cuadritos y lo multiplico por la escala. Y en voltaje, como en tiempo, saco el periodo de mi señal y saco el inverso para obtener la frecuencia. Esas mediciones son de forma manual y pues pueden tener muchos errores. Entonces vamos a ver diferentes formas de obtener nuestras señales. Entonces ya tenemos acá la visualización de mi señal y vemos que está funcionando bien. Entonces ya tenemos esta pantallita que tenemos acá, la misma. Okay. Los controles, es lo que vimos ahorita de los controles, los controles verticales y horizontales. Ok, muchas señales, pues, señales. Entonces, yo puedo cambiar la escala en la parte de amplitud, puedo señalar manita, puedo cambiar mi escala en tiempo y lo que va a pasar es que yo puedo señalar con definición o montonada, es decir, tener muestras. Precisamente controlando las escalas, tanto tiempo como voltaje, yo puedo acomodar mi señal. Entonces voy a cambiar la división. Ahí tengo 8 divisiones en la parte vertical, entonces voy a poner una de 1 volt, puedo ver mi señal más clara. Como ya se pasó, puedo abajo. Tratar de utilizar mi señal en toda la pantalla para verla de mejor forma. Entonces voy a cambiar la división acá también, 200 microsegundos, y ya puedo ver pues prácticamente es un periodo si yo muevo para iniciar, termina acá, ¿sí? Y 1, 2, 4, 5 cuadritos de 200 microsegundos, que me da los 1000 microsegundos que teníamos hace rato, exactamente lo mismo. Ok, algo importante es poder capturar tiempos de subida y tiempos de bajada. En este caso, el siguiente ejercicio que venía acá era obtener esta imagen de un tiempo de subida de nuestro pulso. Solamente moviendo escalas y las perillas, entonces vamos a realizarlo. Entonces, lo único que necesito hacer es de el voltaje, ya sé bien, y vamos a cambiar el tiempo. Ok, cambiamos el tipo, voy a mover la posición a la parte central. Esta parte. Y mi señal se ve un poco
movida, no se ve, no se aprecia completamente. Ok, antes de eso, el último grupo que hace control de disparo. Bueno, pues resulta que si yo quiero ver mi señal así, estática, bonita, que se esté viendo de esta forma, existe esto donde disparo. Si yo le pongo autoset, comenzaba, mi señal realmente va a aparecer así, sin moverse, así bonita, va a hacer todas mis mediciones. Así me va a aparecer, como en el caso del PDF que viene. Pero bueno, acá no se puede bien en este. Bueno, pues resulta que yo tengo la opción de disparo para poder hacer que mi señal quede estática. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, pues ya vimos que tenemos una flechita acá del lado izquierdo, que es la referencia de mi señal. Tenemos una flecha en la parte que es la parte de tiempo, la horizontal, que se mueve para acá, para allá. Pero también tenemos una flechita del lado izquierdo, una flechita amarilla que aparece acá. Y esa es la del disparo. Bueno, pues la sección de disparo para este osciloscopio está en esta parte de acá. Es la parte de disparo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues resulta que para que mi señal quede estática, yo necesito que esta flechita de disparo esté dentro de mi señal. Si está por fuera, vamos a ver que se va a estar moviendo mucho. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a ver. Para abajo. Y una señal empieza a moverse estática. Y la voy a ver nuevamente que esté y que bueno, que señal estática y ya permite. La voy a ir ahora de y obviamente mi señal esta es muy importante y correctamente pues dentro de mi señal. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque muchas veces los alumnos hacen uso solamente del botón autoset para todo. ¿Por qué? Porque ya les da su señal estática acá bonita. Pero hay muchas señales que no tienen una frecuencia determinada y no van a poder establecerse así. O inclusive señales que van a tener composición de varias frecuencias con las cuales no vamos a poder hacer eso, ni mediciones automáticas, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos esta estación del disparo, poder que nos que como yo lo mueva y se entre dentro de mi señal, no se va a estar estática, por más que yo intente. Entonces, el último recurso que tenemos para poder estática y esa la función run stop y acá dice concepto. Entonces, si yo presiono run stop, mi señal automáticamente congela y puedo hacer las mediciones que yo requiero. Entonces, ese es el último de los casos que vamos a utilizar cuando no podamos nosotros hacer quieta nuestras mediciones. Yo le puedo poner un stop y mi señal ya queda parada. Una vez que está congelando mi señal, puedo modificar todo el problema, puedo modificar como lo que puedo hacia abajo también. Entonces, volviendo al ejercicio que nos pedía acá, es encargar solamente el subir, o bueno, una señal, tengamos la parte de subida de esta señal. Entonces, ¿cómo hago eso? Solamente utilizando los cursores, las perillas de posición y de edición, vertical y horizontal. Bueno, pues acá ya puedo ver en la parte de tags, mi señal está completa. Entonces solamente hacemos las divisiones. Segundos. Viendo acá. Por ejemplo, ahí quedó. Y hacer uso de esta, que no me gustaría. Ahí está. Se detuvo mi señal y solamente puedo ver esta parte subida. ¿Okay?
que es lo que me presenta la práctica. Si yo muevo más medición, vean lo que son. Que no ve nada. Ya tenemos una línea. Esa pendiente que hemos visto del tiempo de subida de mi señal. Y el tiempo de subida del señal se define como del 10% al 90%. Tenemos acá en esta sección. Y ese tiempo es el que va a dar mi señal en responder. Entonces, si yo hago una escala de tiempo muy pequeña, puedo ver mi señal cómo va evolucionando lentamente acá. Pero si yo hago tiempo mayor, bueno, voy a ver prácticamente una línea completamente. ¿Sí? Listo. Entonces, con eso podemos nosotros una opción que acá no se muestra es que cuando tenemos la señal autoset, nos pone, no sé, debería estar como la vamos a rato, pero y si ya el botón me da por mi señal el de subida, pero bueno, acá este simulador, este osciloscopio no lo hace. Y si le pongo acá, pues me debería dar solamente el pulso de bajada como lo habíamos colocado. Pero como lo estoy pues haciendo al mismo forma, entonces voy a poner dos modulación y esta debería dar nuestra señal. ¿Vale? Entonces, son los de subida, tiempo bajado, van unas señales, como se calcula, o sea, el control ya vimos funcionando. Y les recomiendo que viendo el documento van haciendo ejercicios par, porque también puntos claves para recordar y algunos ejercicios que ya habían empezado, pero pues su utilidad. Ok, la segunda que a mí me interesa es la de ediciones. Tenemos formas también normales que son usando, donde yo voy a contar de cuadritos en la parte de la escala para que me dé la, y si quiero la frecuencia, bueno, pues me voy a la parte horizontal, tengo el periodo de mi señal, le pongo el inverso y con eso tengo la frecuencia. Pero como les cuento, pues son mediciones que son a ojo y pueden tener muchos. La otra forma es utilizando cursores, una forma interesante y diferente a otra, pero no vamos a ver ambas. Entonces, medidas más se basan en la relación y la configuración de la vertical horizontal para medida. ¿Okay? Medidas del cursor se basan en cursores alineadamente con paradores con punto de forma de onda y se obtienen las medidas de las lecturas. Y las medidas emplean algoritmos basados en el telescopio, se identifica de forma de onda apropiadas, se hacen mediciones, se establece una escala de estas, se aplican unidades y se hace el osciloscopio. Vamos a ejercicio, vamos a las manuales, seguimos viendo en la parte donde, como comento, tenemos el número de cuadros que tenemos de multiplicar por y nos esta medición. En este caso, podemos ver que esa unidad tiene 1, 2, 3, 4 cuadros completos y tiene una escala por lo que tiene amplitud de 5. Y tenemos una frecuencia, antes dice acá, de 1 kilohertz. ¿Cómo lo mostramos? Bueno, tenemos un punto y tenemos en este otro punto, este periodo de aquí. Tenemos dos cuadritos aquí. También cada cuadrito tiene una de 50 micros.
4 por 50 microsegundos son 1000 microsegundos, y si le sacamos el inverso, pues va a dar, ¿okay? Esa es forma manual, pero muchas veces nos enseñan no exactamente en cada uno de los ámbitos, y es muy complicada los 2.25 cuadritos, ¿no? Entonces vamos a dar algunos errores. Aquí viene esa parte, y vamos a ver las medidas de cursor. Para poner las medidas con cursor que sean más exactas, utilicen pasos. Pulse el botón cursor, seleccione el tiempo, y dice que los cursores miden el voltaje vertical sobre el tiempo, mide el tiempo del eje horizontal. Los sólidos se muestran en uniformes, el activo lo hace como lineamientos. Botón al tiempo para seleccionar los cursores de amplitud. Vamos a seleccionar el cursor para medir amplitud de nuestra señal acá. Nuevamente vamos acá, aumentar, repito, y ya últimamente señal 5, tengo unos favoritos, pues digo 2.5 volts. Entonces voy a la de acá arriba, y acá dice selecciono cursor, y me sale un submenú en esta parte de la pantalla donde me dice el tiempo, y acá está apagado. Entonces voy a darle clic y aparece voltaje. Si le doy clic me aparece tiempo nuevamente, y entonces dije voltaje, y en esta parte qué fuente. Bueno, yo selecciono la 2, la 3, 4. Entonces en este caso la fuente 1, ¿okay? Una vez seleccioné esto, si se dan cuenta, dos cursos, dos líneas de forma horizontal, medir la parte de es lo pues me dice que delta, una densidad de 8, que el factor 1 está en menos 4 volts, acá, y está en 4 volts, dándome una diferencia de 8 volts. Mis cursores, bueno, en este copio, cuando selecciono la opción de estos que dice cursor 2, entonces yo puedo ver el cursor que está con, entonces voy a mover con la apariencia, como bien, el cursor 1 tengo 0 de referencia, el cursor 2 posición, vamos a ver los movimientos y colocar pues está genial. Ahí está, más o menos colocado, señal acá, y dice que tiene 4 puntos, y diferencia entre el cursor es de 0.98, casi 5 volts media. Con esto tengas de forma vertical para la bueno que me está tratando de era 5, que si yo hago la pues pequeña, va a ser más complicado, ¿no? La medición correcta de señal. Ahí pasa. Y el otro paso es de 4.9. Entonces, nosotros le damos que la mano es utilizar toda la pantalla. Entonces, como ves, para que me pagas, para ponerle una hora que se quite la comodidad de los cursos terminal, pues, pero no lo va a cursaje, y como de la referencia se voltea, mover los sordos hacia abajo para que me dé la acción.
Justo en la división que tenemos acá, dice que tengo una diferencia el cursor 1,0 volts y el cursor 2 dándome una medida más exacta de la amplitud que yo provoca. Entonces, cursores, seleccionamos la fuente, podemos mover cursores acá. Ahorita está apagado y mis cursores una versión, cursor bien. Los propios tenemos acá otra pilla también tal, y cuando yo pongo cursor, esa se va a ir y esa voy a estar moviendo. Puedo el cursor 1 y mover acá, cursor 2, mover también. Pues se mueven estos que es como una segunda. Voy a cambiar la de tiempo para tener millones. Ahí está. Y ahora voy a poner un cursor, pero no de voltajes de tiempo. Entonces ya se voltaje. ¿Qué pasa con el cursor de tiempo? Me salen dos días. Ahora me voy a mover mis patrones de pollo. Entonces voy a ir lo que es un periodo hecho desde yo que puedo ahí. En una y vuelve en ya está color. Y si se da, me dice que algunos están en los segundos, pero lo que me interesa es la diferencia. Tengo una diferencia de un segundo y de un kilo. Ahí está. Tenemos la medición, pero los valores. Para tener una mejor visualización, solo haciendo que tengamos que sea más tener una mejor visualización. Entonces, va a subir con periodo nuevamente y haciendo uno y entonces mejor. Ahí está. Listo. Y ojalá y para acá los tenemos y acá nos repite. Si nos damos cuenta, tenemos una del segundo, que es una frecuencia por kilohertz. Con eso que efectivamente mi está funcionando esta señal 5 volts. Entonces, utilizando los cursores, mejor de con cuadrilla. Y las personas ser muy importante utilizando para emisiones de frecuencias de los ¿okay? Es lo mucho. La esta de por eso quiero saber cuánto tiempo para llegar a este punto y como ediciones de a lo mejor quiero en hacer un y me da fe, pues yo puedo empezar a enseñar a veces a poner un ejemplo o en el caso de mensajes, quiero enseñar con un de voz, no de 450 volts y a lo mejor mi no tiene la brilla o la brilla de voltaje, entonces pues ir viendo a que llegue y ahí lo que tengo o si quiero pues
Entonces, laboratorios, las mediciones, la medición automática. Las mediciones automáticas aparecen de botón que dice mediciones. Presiono este botón, me nuevamente un nuevo ¿qué canal? Lo seleccionar, seleccionar. Entonces, nuevamente tengo 1, 2, 5, todos 5 mediciones en los escales. No tengo que seleccionar ninguno, seleccionar primero, voy a seleccionar 1, en este de acá me tipo, selecciono 1 y me dice todo, promedio, pico, siglo, mínimo, máximo, el rizo, de caída, el ancho positivo, el ancho negativo, ninguna. Yo puedo seleccionar todos esos tipos. Voy a poner cuenta que me sabe. Va hacia atrás y ya me puso la falla de mis kilos. Puedo hacer otras cosas diferentes. Ganar 1 y la frecuencia puede lograr el periodo. El periodo es un minuto. Yo tengo falla, pero también puedo poner pico y son 5. Puedo seleccionar. Tenemos un gran pico, el mano. Vamos a aplicar el tiempo de caída subida. Otra vez. Periodo ese mínimo 0. Entonces tengo medidas de señal. Automáticamente la medición el voltaje pico a pico, voltaje y voltaje mínimo. Entonces, son 3 formas que puedo tener de diseño. Pero es que de forma completa para tener una para que le tanto el y una de tiempo para diseñar se puede ver de forma clara. Entonces, vamos a ver esta pequeña parte de los comentaba ejercicios ya armados acá y les van a abrir y van a tener que mover los cables verticales, ediciones, social se va correctamente. Entonces les voy a decir los recados para que lo abran, sino y los y van a tener que hacer las modificaciones para visualizar su señal. Pues de los circuitos ustedes van a realizar nuevas separaciones o frecuencias, depende de lo que sea, y lo que armar nuevamente ese símbolo y nuevamente en pantalla cursores o lo demás. Entonces, esto va bien. Pues